Hola, buenas noches. Una noche más les damos la bienvenida al tiempo del curso de acceso, el CAT. Esta noche en nuestro programa Filosofía, con el catedrático Javier San Martín, hablaremos de la crítica cultural en Ortega y Gasset. Vamos esta noche en Filosofía, con la presencia del catedrático de Filosofía Javier San Martín, a hablar de Ortega y Gasset, centrándonos en su obra La rebelión de las masas. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Primero podríamos saber cuál es el contexto de esta obra y también de Ortega en su época. Bueno, la fecha de 1898 señala en la opinión general el momento de máxima decadencia de España. La pérdida definitiva del gran imperio español, que había constituido hasta entonces emblema de la grandeza durante 4 siglos, se vivió como el punto final de una historia que pudo ser pero que no había sido. En esos momentos Ortega y Gasset tenía 15 años, justamente la edad en la que empieza la maduración intelectual. Para su generación, España era un verdadero dolor. Como otros muchos pensadores o escritores que vivieron esas aciagas fechas, Ortega piensa en la necesidad de salvar a España de su postración. En cuanto termina sus estudios en la Universidad de Madrid y presenta su tesis doctoral, ya en 1905, se va a Alemania, desde donde percibe con más nitidez aún la situación de hundimiento en la que vivía España. Entonces Ortega habla del agarbanzamiento de España, es decir, de que España lleva una vida rastrera, pegada a lo más inmediato de la vida, sin ideales, sin ilusiones. España se muere como país. Por eso, en cuanto vuelve de Alemania en 1907, inicia una frenética actividad orientada a la educación política, pensando que si España es el problema, Europa era la solución. Esa Europa es la Europa de la cultura superior, de la que tan alejada estaba España, y que por otro lado tanto había contribuido al desarrollo económico, social y espiritual de Europa. Pero en 1914, Europa, esa Europa heredera de la modernidad ilustrada, que parece haberse identificado con los derechos humanos, de manera que esos derechos del hombre parecían ser su núcleo esencial, salta por los aires, al ruido de las bombas y en el tableteo de las armas automáticas. La Europa ilustrada se desangra en una confrontación total, que además de segar millones de vidas, arruinó exactamente igual toda ilusión ilustrada. ¿Para qué ha servido tanta palabra, tantos escritos proclamando la dignidad del ser humano y atribuyéndole derechos inalienables si a la primera de cambio toda la convivencia necesaria para que eso se pueda dar salta por los aires? Si España era el problema y la Europa ilustrada la solución, la guerra del 14 tuvo que representar un amargo despertar para los jóvenes españoles que habían puesto en Europa sus ilusiones. ¿Qué hacer? Es la pregunta que se plantean los españoles como Ortega y Gasset, joven ya de 31 años, de cara a resolver el problema de España. A partir de entonces, Ortega dedicará en gran medida todos sus esfuerzos a analizar la génesis del fracaso de Europa, pues en la historia humana los grandes acontecimientos no suelen ser azarosos. Por esas fechas, Ortega ya ha cambiado globalmente de continente filosófico. A partir de 1912, después de un segundo viaje a Alemania, Ortega ha llegado al continente fenomenológico, en el que se tiene conciencia de las insuficiencias de la modernidad y de que es preciso superarla. A partir de esas fechas, Ortega dedicará todos sus esfuerzos a pensar esas insuficiencias y a ver cómo los defectos de esa modernidad ilustrada han penetrado en la cultura hasta poder llevar al colapso total y radical de la misma convivencia en la Primera Guerra Total Europea. En 1926 los tiempos eran en Europa ya relativamente apacibles. Aparentemente se habían restañado las heridas de la guerra. España, sin embargo, vivía en una dictadura que controlaba las posibilidades de expresión. Había, a pesar de todo, un considerable auge económico, pero también se percibía en el horizonte los peligros de un rápido enriquecimiento. En Rusia se había instalado un régimen totalitario. En los países de nuestro entorno no parecía que se le hicieran ascos a los totalitarismos, mas el totalitarismo no era sino otra forma de irrupción de la barbarie, en la que también había saltado por los aires la convivencia. ¿Qué pasa o ha pasado en Europa para que esto sea así?
¿Qué tiene la cultura europea para que el resultado haya sido este? Este es el contexto del más famoso libro de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Posiblemente el libro español del que más ejemplares se han reproducido en el mundo después de El Quijote. El tema fundamental de ese libro, que Ortega concibe en torno al año 26-27 y que publica el año 30, cuando los totalitarismos están ya en pleno apogeo. La rebelión de las masas es el intento de hacer un diagnóstico de la situación crítica de la sociedad europea. La rebelión de las masas es la cumbre de la crítica cultural que hace Ortega y Gasset. Sin lugar a dudas, este es el libro más conocido de Ortega, pero también es el más polémico. ¿A qué se debe ese carácter ambiguo? La pregunta es muy interesante y nos va a servir para aclarar cómo hay que leer este libro. Es en efecto un libro polémico porque se lo lee políticamente, tomando al pie de la letra el título o los títulos de algunos de sus capítulos. No es, sin embargo, un libro político, sino que se refiere a lo que está antes de la política, al modo de ser de las personas y a la cultura en las que éstas se educan. La política es una consecuencia de ese modo de ser. Esa frase tan repetida, tenemos los políticos que nos merecemos, sirve perfectamente para ilustrar el tema de la rebelión de las masas. Con esa frase tan verdadera, por otra parte, se quiere decir que los políticos, y por tanto la política, son como el conjunto de la sociedad. Si la sociedad es exigente consigo misma, la política también lo será, pero si la sociedad no lo es, tampoco lo será su política. El libro de Ortega trata de ese modo de ser la gente anterior a la política, de la cultura instalada en una sociedad que hace que la gente sea de un modo determinado. Segundo, otro motivo polémico que ha tenido mucho que ver con el rechazo con que la famosa generación del 68 ha mirado a Ortega, es que en este libro se defiende la necesidad de una minoría dirigente, y esa generación, la mía por cierto, veníamos de una cultura de la igualdad, de una cultura ilustrada. Para la generación del 68, la igualdad nos parecía un ideal irrenunciable. Mi generación, ahora sobre los 50, estudiaba en la universidad hace 30 años. Entonces era una generación radicalmente revolucionaria. Como revolucionaria no tenía interés en Ortega, que condenaba la revolución. Esa generación, mi generación, nos hicimos cargo de la universidad 10 o 15 años después, en los años 70, y lógicamente tampoco ni quisimos ni pudimos enseñar a Ortega, con gran perjuicio para la Universidad Española. Creo que el carácter polémico de este libro tuvo mucho que ver con todo eso. Su respuesta da pie a varias preguntas. Una sobre el carácter político o no del libro. ¿Cómo puede no ser un libro de política un libro que habla de la rebelión de las masas? ¿Es que hay alguna rebelión que no sea un acto político? Y en tercer lugar, ¿cómo puede no suscitar un rechazo un libro que postula la necesidad de una minoría dirigente? Pero si le parece podemos empezar con la primera, luego ya hablaremos de la segunda. En efecto, la rebelión como tal es un hecho político y por eso el libro de Ortega fue entendido en ese sentido. De ahí el carácter equívoco de ese título. Lo mismo que el de la segunda parte del libro, ¿Quién manda en el mundo? Pues bien, rebelión en este libro no significa primariamente lo que este término significa en la política. No se trata del intento, que puede tener éxito o fracasar, de tomar el poder por parte de una muchedumbre, como puede ser la toma de la Bastilla por la muchedumbre parisina el 14 de julio de 1789. La rebelión del libro de Ortega se refiere a algo distinto, a la extensión hasta llegar a ser predominante de un modo de ser hombre que hace que las decisiones del conjunto de la sociedad sean acordes con ese modelo que predomina. Por ejemplo, si en unos años se extiende por la sociedad un modo de ser humano que no se exige disciplina, esa sociedad dejará de ser disciplinada. Por eso, sin haber ninguna rebelión política, lo que Ortega enuncia en su libro es un acontecimiento que dura aproximadamente una generación y cuyas consecuencias son como las de una revelación que parece haber triunfado, la imposición en la sociedad de un modo de ser y proceder, pero siempre en un plano anterior a la política. Pues permítame entonces repetir la pregunta que ha anunciado y que se abría con su respuesta a la primera. ¿Cómo no mostrar recelo en los progres? Un libro que habla de la necesidad de unas minorías dirigentes.